Lo decía Macario Schettino cuando lo invitamos, ¿te acuerdas? Dice, es que los de las movilizaciones son ellos. Así es. Eso, y lo que dice Ricardo tiene toda la razón. Morena no es un partido político. Morena es una secta, es un movimiento. No es un verdadero partido político. Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, El Enmascarado Político MX. Los saludo con gusto. Hoy jueves 29 de diciembre de 2022. ¿Y qué les traigo? Pues así como están viendo lo que dice aquí en la miniatura, así nos engañan estos ex privilegiados del chayote, racistas, clasistas, etcétera, etcétera. Como escucharon al saco de pus en un principio... Hasta como secta ya calificaron al partido de Morena. Pues no les digo que están locos, y aparte locos ardidos. No, pues les digo que inventarán cualquier estupidez con tal de hacerlos caer. Pero bueno, estén firmes, amiguitos, Desafortunadamente, pues tengo que meterme a este canal para escuchar estas semejantes barbaridades, pero lo hago para ponerlos de ejemplo y que ustedes analicen lo que dicen. Está interesante porque, por ejemplo, hablaron de cómo antes, en los sexenios anteriores, pues acostumbraban a exigir al gobierno federal que les den entrada al poder económico. Estos grupos fácticos que le llaman factores reales de poder. ¿Quiénes eran estos que acostumbraban? Pues los sindicatos, los medios de comunicación, hasta las iglesias. Claro, hay por ahí dos padrecitos, investiguen, que le han tirado pues al presidente. ¿Hasta quiénes más? Pues, claro, no pueden faltar los empresarios. ¿Y por qué? Dice el saco de pus, porque tienen el capital, porque apoyaban a los candidatos, porque son los que le pueden poner las peras a 14 a cualquier gobierno y decirle, no me cambies las reglas del juego, y si me las cambias, dejo de invertir en tu país. Claro, se le olvidó, además de todo eso, pues obviamente no me cobres impuestos, ¿no? Bueno, también hay una anécdota de ahí del empresario Carlos Slim. Interesante, para que vean, escuchen cómo se manejan, pues, o cómo se manejaban antes, ¿verdad? Pero todo esto con, pues, sus palabras, echando culpas, pues, ¿a quién? Claro, pues a nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues les dejo con este video, chéquenlo nada más, escuchen y pues regresamos. Eso, y lo que dice Ricardo tiene toda la razón. Morena no es un partido político. Morena es una secta, es un movimiento. No es un verdadero partido político. Hoy tenemos un invitado de lujo que ustedes nos los han pedido 4,000 trillones de veces. Te lo juro que lo han pedido mucho señor que tenemos invitado. 2,000 trillones. Sí. Mi gran amigo, nuestro gran amigo Ricardo Alemán. Ricardo, ¿cómo estás? Gracias, querido Carlitos. Ya llegaste finalmente. Ricardo, gracias. qué gusto. Hijo, no se deje el muchacho. Cuesta trabajo. Aquí está. Taquillero. ¿Es el penúltimo programa antes de la elección? ¿Penúltimo? ¿Es el penúltimo? Penúltimo, sí, porque viene platicando con Luis ok. mañana, en lugar del domingo. De acuerdo. A ver, les presento a Memo, fotografíen a Memo. Memo es nuestro coordinador de producción, lo queremos muchísimo, pero siempre le falla el pinche audio. Pero eso, Memo, ya está. Hola, 5, ¿estamos? ¿Ya lo oyen? ¿Sí? ¿Ya está bien? Sí, ese ya se oye perfecto. Ok, bueno, quiero empezar el programa con lo siguiente, para que ustedes me digan el simbolismo, porque yo creo que cuando escriben los periódicos así, hay algo abajo, y no lo sé, y ustedes tienen más experiencia que yo.
El Economist dice, es de nuestro amigo Paco Garfias. Pancho Garfias, hoy en el Excelsior. Cierra su columna, Pancho, un abrazo. Cierra su columna diciendo, el primero fue el inglés de Economist. Falso Mesías. Le siguió Le Monde y su crítica al hiperpresidencialismo. El alemán Die Welt habló del mesianismo cada vez más autocrítico. Y por último, la terrible portada de ayer del Washington Post, México atormentado por la violencia electoral. Deplorable imagen. Gracias, señor. Así fue. Madrazo me dijo hace 1000 años, cuando estábamos haciendo la campaña, me dijo Roberto, mira Carlos, los avisos a los presidentes empiezan en el periódico. En las columnas. Sí, y luego siguen en las embajadas. Y luego siguen con los secretarios de Estado. Tuvimos a Roberto hace 2 semanas, una semana, y volvió a salir el tema. De verdad, te pones a analizar, le vale madre el mundo. No, o sea, no sale, no le importa, no conoce nada, no entiende el entorno mundial. Lo único que le importa es México, sin entender lo que significa la globalización. Cuando estamos en un mundo globalizado, no entiende que somos socios de Canadá y de Estados Unidos. No entiende que somos el país más importante en el mundo, que tenemos más tratados que nadie. De libre comercio. No entiende lo que es la promoción en turismo para generar empleo. No entiende. Ángel, mira, ¿de qué te ríes? Se está burlando de mí, carajo. No, me estoy riendo de lo que hacen ellos y de cómo lo estás planteando, Carlos, los estás exhibiendo. Mira, es que cuando envía la nota diplomática, yo creo que este hombre pensó que iban a temblar en Washington. No le vamos a quitar, no le vamos a mandar. Y de gabinete, en War Room, en el Situation Room, y luego aparece el primer mensaje. El beneficiario número 1 de esos fondos fue la Secretaría de la Defensa, las Fuerzas Armadas. Así, ese fue el primer, como diciendo, ahí te va un cáliz. Pero luego viene la respuesta del presidente Biden. Buenísimo. Y al mismo tiempo, y te regalo 1 millón de vacunas. Exacto. De Johnson & Johnson. El mismo día, ¿no? Así es. Órale, para que hables, para que no digas que damos maíz con gorgojos. Sí. También damos 1 millón de vacunas de Johnson & Johnson, que es la más práctica porque es una sola dosis. Sí. Órale. Y este hombre, dice uno, no entiende, no quiere. De 3 bandas. Así es, es una carambola de 3 bandas. Pero no se mueren de vergüenza o de pena. No Espérame. De que siendo México tan rico, que somos un país muy rico, así es, pidamos limosnas con vacunas, por el pinche tren y todo, o sea, no se mueren de vergüenza. Bueno, déjame hacer 2 consideraciones. A mí me da una pena ajena como no tienes idea. De lo que estabas comentando, primero, la afirmación de López Obrador, que dice, la mejor política exterior es la interior. Por el amor, o sea, ese juego de palabras de que aquí, a ver, no mames, a ver, claro que no, una cosa es la política interior y otra es la política exterior. Y lo que pasa es que en estos tiempos, bueno, punto número 1, punto número 2. Marcelo Ebrard, ¿sabes qué respondió al memorándum del presidente Biden? Dijo, sí, pero estamos hablando de cosas distintas, porque él está diciendo que van a seguir financiando organismos y tal, de la sociedad civil, y nosotros lo que estamos pidiendo es que no se metan en política. Él dice, no te confundas. El denunciar tus actos de corrupción y transparencia. A ver, yo no me estoy metiendo en tu política, yo estoy denunciando un acto de corrupción. No estoy criticando al gobierno per se, ¿no? Claro. Entonces, Ebrard dijo, no, el golpe no es para nosotros. Bueno, ¿qué cree que somos tan brutos que no vamos a entender, que no vamos a leer entre líneas todos estos mensajes? El pobre Ebrard ya no sabe qué decir. No, porque lo mandan. Ya. Después de la línea 12, el hombre
anda como perico a toallazos, ¿no? ¡Sa! ¡Sa! No, y el ridículo de la carta que le manda The Economist. En primer lugar, dice, señor editor. Bueno, eso ya Es editora de entrada. Entonces ya No, la va. una pinche carta como de 17 cuartillas. Claro que ya apareció hoy la edición oficial de The Economist. ¿Y sabes cuánto se redujo a 400 palabras? ¿Caracteres? Pues sí. Pero dice Raimundo Oliva Palacio, está mejor en la réplica que hizo el propio The Economist, el resumen, Así en la es. carta que mandó Ebrard. El problema que tienen ahora es, a ver, la respuesta en francés, Marcelo, que viviste 6 años y luego en alemán. No. Vamos, por eso me reía lo que estás señalando, de ridículo. Es que no puede ser, caray. No puede ser. O sea, da pena ajena. Les juro que da. Pero a ver, Carlos, el problema me parece a mí no es solamente que nos dé pena lo que está haciendo este gobierno y este presidente. El problema es dónde están los políticos, No hay. dónde están los partidos. Hay una transición de los malios, Así es. de todos ellos, para no ir otra vez y dar nombres, de todos ellos hay una transición que ya se fueron Gamboas y compañía. Están entrando unos chavos que no son tan chavos, que no dan uno, Alito y compañía, que no dan una, o sea, son jóvenes, pero ándale bravo, chavos rucos, pero también Marco del PAN y todos, o sea, todos son igualitos. Entonces, hay una generación perdida. Yo conozco a Diana Delgado, ¿te acuerdas? Y Kenia López, esas sí tienen huevos. Esas son dos jóvenes que dices, bueno. Kenia es buenísimo. Sí. Esas dices, hay esperanza. Del PRI no conozco a nadie, del PRD no conozco a nadie, Pero a ver, y de Movimiento los Ciudadano también. empresarios, ¿dónde están los empresarios? Yo recuerdo, no, bueno, sí están trabajando muchos, pero ¿dónde están haciendo alguna actividad política? Vamos a recordar, es que los empresarios tienen una labor política fundamental. A ver, hagamos memoria de qué hizo Cloutier, por ejemplo, ¿sí? Antes del 88. Después de la privatización que anuncia López Portillo, se levanta, él era el líder de la patronal, se levanta y dice, claro, era el líder patronal, se levanta y dice, esto no lo vamos a tolerar, y empieza la organización en todo el país de una cosa que se llamaba Por México, algo así. Y termina en la elección del 88 con Cloutier como candidato, con Fox como candidato, con organización política de todo el país, de los empresarios. ¿Sí? Bueno, si los políticos no están reaccionando y los empresarios no están reaccionando, ¿por qué quieren que la sociedad, preguntó, Es que es lo mismo. vayamos a votar? ¿Por qué? O sea, Ahorita yo te lo digo porque tengo clientes y tengo amigos en este mundo muchísimo. Hay primera generación que son fundadores, que ya prácticamente están descansando en paz. La segunda generación está en activo a punto de retirarse o ya retirados. Tercera generación son nuestros hijos. Nuestros hijos que andan entre 35, 38 en adelante, 38 a 45, tienen sus prioridades empresariales y familiares, o familiares y empresariales, no políticas, porque viven en recesión, tienen hijos de 10, 12, 14 años, tienen otro entorno que no está cerca a su mundo político, con los empresarios que yo veo y que conozco, ¿me entiendes? Y, bueno, Yo creo, los culpo, Carlos, que tampoco, ¿no? Ricardo puso en la mesa quizá el tema hoy crítico en materia política. Todo lo que dices de los empresarios, desde la primera generación, segunda, tercera, y a punto de empezar a preparar a los de la cuarta. De eso no hay duda. Lo más que hay un problema, que es lo que está planteando Ricardo, es en países como el nuestro, donde el autoritarismo, el populismo de izquierda chafa, destruye la economía, quiere acabar, casi lo ha hecho con la convivencia entre los mexicanos, donde los demás actores políticos han callado, partidos políticos, liderazgos,
el último bastión de defensa de la democracia y la libertad es la empresa y los empresarios. Son los que generamos empleo. Por eso, o sea, entonces lo estás diciendo. Sí. Entonces, puede estar un joven de 40, 45, pero si él solamente ve su familia y su empresita, mañana no va a tener ni empresa y los familiares le van a reclamar. Ya no la tuvo. Bueno, por eso. 12 millones de pymes. De pobres, de acuerdo. No, de pymes. Así es, pero a lo que voy es lo siguiente. Por eso. La pregunta de Ricardo es de una pertinencia tremenda. Sí. ¿Dónde están los empresarios? Es decir, ahí hay historia detrás. Esos empresarios, la casi totalidad, aprendieron a hacer negocios en la complicidad, en la connivencia con la alta burocracia. De tal manera que hoy prácticamente a todos los tienen agarrados de los cataplines, como diría Paco Sea, y nadie se atreve a decir, presidente, está destruyendo el país. Entonces callan. El grupo de los 10 en Monterrey es hoy más una leyenda urbana que la realidad. Monterrey ahorita ha recibido en los últimos 15, 20 años empresarios de otras partes del país que se han desarrollado, construido grupos propios, pero siguen todavía. El grupo de los 10, eso ya pasó hace 2, es un mito ahorita. Pero el hecho de que los empresarios, en vez de decir las cosas, adopten la actitud de tapete de Carlos Salazar, no beneficia ni a los empresarios, ni a la economía, ni al país. Ni a la democracia. Es una obligación. Tengan 40 años, tengan 35, en este momento es el destino de México y con él va el destino de esas empresas. Porque las condiciones que está generando este gobierno, los primeros afectados son esos empresarios que dicen equivocadamente o de manera hipócrita, yo no soy político. Sí. Si hay grupo que hace política en este país de manera vergonzante, hipócrita y cobarde hoy, son esos empresarios. Ahora déjame agregar, porque van muy bien estas intervenciones, salvo la tuya, que no me gustó. Yo soy empresario, güey, bueno, también. Pues sí, ¿qué viste una descripción? También yo hago política. Una descripción de por qué no le entran. Sí, no, tú también eres empresario. Pero es que tienes toda la razón. Hay algo que se llaman factores reales de poder. De poder, fácticos. Factores reales de poder. Sí, y entre los factores reales de poder están los sindicatos, están los medios de comunicación, están las iglesias. ¿Sí? Así es. Y están los empresarios. Porque son los que tienen capital, porque entre otras cosas apoyan candidatos, porque son los que le pueden poner las peras a 14 a cualquier gobierno, decirle no me cambies las reglas del juego o dejo de invertir en tu país. Claro. Y si quieres que yo genere empleos formales, confianza, me tienes que dar confianza. Seguridad jurídica. Y yo sí creo, junto con Ángel y con Ricardo, que los empresarios tienen que ser actores políticos y hoy más que nunca levantar la voz. ¿Cuál es el problema con ellos? Tienen miedo. ¿Ok? Tienen miedo y entonces ponen representantes en las grandes cúpulas que no representan a nadie realmente, que son empleados. Correcto. Y segundo, que no son representantes de las micro, pequeñas y medianas empresas. Esas sí no tienen representación en ningún lado. Y muchos de estos empresarios que están en el Consejo Mexicano de Negocios y el Consejo Coordinador Empresarial y el Grupo de los 10, son regulados, son entes regulados o tienen concesiones y por lo tanto el Estado, como bien dices, que los tiene agarrados de los cataplines, diría el filósofo Paco Sea. Para no ser tan ordinario. Bueno, de los cataplines. Entonces no quieren levantar de más la voz y por eso ves que van a Palacio Nacional, risa y les dan de cenar unos pinches tamales ahí. Los tamales más caros del mundo. Que nadie se come. Y un atolito y que les venden boletos de una rifa de un avión que no se rifó. O sea, una vergüenza, claro. Una vergüenza. Pero eso sí, todo el mundo te pregunta en la calle, te dice, oye, ¿qué vamos a hacer? Oye, me gusta, qué huevos, qué bien que dices y las cosas que... Ajá, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Participen en política, voten, saquen a su gente a votar. Claro. Es lo que tienen que hacer. A ver, el tema me parece que es el miedo que les ha generado este señor López Obrador. Porque López Obrador, igual que la mayoría de los populistas, utiliza los castigos ejemplares. ¿Sí? El señor Alcira lo meten a la cárcel, le quitan parte de su dinero y lo exhiben como un trofeo. Y entonces el resto están muertos de miedo.
Yo he ido con muchos empresarios, yo tengo un pequeño negocio, he ido con muchos empresarios a decirles, señores, hay que invertir en la democracia porque la inversión en la democracia es la mejor inversión que pueden hacer. Si no hay democracia, la iniciativa privada no prospera. ¿Sí? O sea, es poner pues los cimientos de una empresa, la democracia. ¿Y qué es lo que hacen? No. ¿Por qué? Es que acercarme a ti es como estar, sí, no, es como estar señalado. No, a ver, hay maneras, el dinero se puede manejar de muchas formas para invertirlo en un medio de comunicación, en una pequeña empresa de crítica, etcétera. No. Y al contrario, dicen, es que no quiero que me vean contigo. Ah, cabrón. O sea, ¿qué está pasando? Y así te lo dicen abiertamente. No, yo me he reunido con los líderes de muchos de los grupos empresariales y casi me dicen, sí nos vemos, pero mira, mejor en mi oficinita, mejor un tal. privadito, Sí, no por acá, ¿no? En lo oscurito. Y cada quien entre por su lado. ¿Qué está pasando? ¿Dónde están aquellos empresarios que, y regreso al origen? Yo recuerdo a Cloutier, me acuerdo de Fox. Sí, Fox era también. Y Claro. otros, estos empresarios que asesinaron en Nuevo León y en Don Eugenio, Don Eugenio Garzazada. y en Jalisco, en Guadalajara. Así es. Entonces, estos empresarios eran políticos y hacían política y se le planteaban y se le plantaban al presidente y le decían, si usted hace esto, nosotros nos vamos o nosotros no vamos a permitirlo. Y financiaban, yo me acuerdo también, Carlos Slim fue uno de los promotores del periódico La Jornada. Esto casi nadie lo sabe, se sabe muy poco, por lo menos nadie lo ha escrito abiertamente. Y en las reuniones de consejo de administración al que yo pertenecía, el señor Slim decía con toda claridad, señores, hay que invertirle a la política. Y el señor Slim le ponía al PRI, al PAN y al PRD. Así es. ¿Sí? Y estaba con el control total. ¿Por qué? Pues porque financiaba a muchos candidatos de los tres partidos. Y hacía políticas, no, es la mejor inversión, por favor, hombre. Ahora, hay un Entonces, ¿dónde elemento están estos hombres ahora? que vale la pena también, agregando a lo que dice Ricardo? El Congreso de la Unión está integrado por 628 legisladores, 128 senadores y 500 diputados. Yo los reto a que me den un solo nombre de esos 28 que haya públicamente defendido, abiertamente defendido, la necesidad de apoyar a la empresa mexicana. Ninguno. ¿Cómo es posible que un país donde el sector privado es el que mueve la economía, es el que realiza el 80% de la inversión en este país, el que crea empleos, no tenga una representación de 10, 15, 20 empresarios que den la visión? No estoy diciendo que impongan, simplemente que se paren en la tribuna y digan, señores, la empresa es fundamental por esto. Ah, pero eso sí, nos llega un tuit donde está una diputada en las Cortes Españolas donde los pone pintos, barridos y regados a los del PSOE y aplaudimos eso, pero no nos atrevemos aquí a promover entre los empresarios a algunos de esos jóvenes que tú mencionaste, Carlos, jóvenes preparados, jóvenes que salieron al exterior, vieron cómo está el mundo. Oye, mijito, ya que tengo buenos ingenieros, a ver, búscale la política en el partido que quieras. Cuando el PP ganó ahorita la elección de la Comunidad de Madrid, la televisión española abrió la periodista, hagan de cuenta la de Nils Merkel, así empezó el programa. Claro. Dice, hoy es el día más alegre de Madrid, Así es. ganó el Partido Popular, hicieron a un lado a los habladores y pusieron al del Colitas, Sí. le pusieron Le dieron un par de madriza, zapatillas de pero ballet. de ballet, zapatillas sí. de ballet. Y entonces, eso es lo que yo aplaudí, que dices, a ver, quiero ver un medio que aplauda si hacen algo Ese el es, lunes. ese es otro tema. A ver. Ese es otro tema, el de los medios de comunicación. ¿De dónde carambas sale la tesis de que los medios de comunicación tienen que ser neutrales, imparciales, objetivos? Eso no existe. Javier, Es una Del estupidez. tamaño del Es mundo. bueno fijar posición. a Ricardo y a mí no nos toques ese vals. No por eso. No nos toques ese vals, por favor.
Es que tienes razón. Es que de veras los medios de comunicación, porque dice, por ejemplo, The Economist, esa revista liberal que la... Sí, señor, claro, y nunca lo han escondido. Y lo es desde 1843. Y es la más influyente del mundo. Sí. Se vale fijar posición, se vale decir nosotros. El New York Times El dice, New York nosotros Times, vamos vamos por consejo Biden. editorial. Se acabó. Punto. Ya. Y nadie ya, se asusta. Y nadie se debe de asustar. Pero aquí te dicen, Bueno, y no también debes hablar de esto, Fox, no debes hablar Fox del otro. News, nosotros somos republicanos y vamos Punto. por Trump. Por eso. Y se acabó. Pero ¿qué es lo que pasa? A cambio de eso, de ese silencio cómplice y cobarde, obtienes contratos aquí, Así una es, carretera por publicidad, acá, una carretera, porque- etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos aquí una empresa mediática como parte de un grupo empresarial, pero es un instrumento para presionarte, bueno, dame, y entonces aquí le digo a Ángel Verdugo que no hable de esto, ¿no? Sí, o sí, le sí. digo a Ricardo Alemán que sí. mejor se vaya con sus chivas a otra parte. Sí, señor. Esa es la realidad ahorita. El tema de los medios me parece que es manejado de manera muy maniquea en México, porque cuando nos conviene, satanizamos, por ejemplo, la publicidad oficial, que es un instrumento del Estado mexicano y además del Estado mexicano para promover sus actividades, sus logros o sus propósitos, etcétera, sus campañas, lo que sea. Pero además también es uno de los instrumentos para que los medios puedan sobrevivir. Y no hay ninguna complicidad, ni ninguna ilegalidad, ni ninguna corrupción en esa relación, porque es una relación de Estado con una empresa privada cuyo trabajo es comunicar, criticar y mantener los equilibrios en opiniones y demás. Bueno, pues la mayoría de la gente supone que esta relación es perversa. ¿De qué van a vivir los medios de comunicación? Pregunto. ¿Por qué no tienen la libertad de decir, yo estoy de acuerdo con lo que dice el señor López Obrador o estoy de acuerdo con lo que dicen los del PAN o los del PRI? No hay. Pero lo que hacen ahora muchas empresas, y aquí hay algunas diferencias fundamentales. Por ejemplo, el periódico El Universal no tiene un grupo empresarial. ¿Sí? Y cuando persiguieron a Juan Francisco Ili Ortiz con el gobierno de Zedillo, ¿sí? Que es cuando yo llego a ese periódico, Juan Francisco nos reúne y dice, vamos a terminar con la relación mayoritaria de publicidad del Estado y en un año va a ser el 5%, cuando era casi 30, 40%. Y al año la reunión es, hoy tenemos el 95% de publicidad privada. ¿Y quién nos va a hacer algo? Nadie. Entonces, efectivamente, lo que tenemos que hacer es eso, que los medios de comunicación tengan una mayor participación privada. Y otra vez las empresas. Pero fíjate lo perverso de todo eso. Termino. Pero lo que han hecho muchos grupos empresariales el día de hoy es conseguirse un medio. ¿Sí? Compran un medio de comunicación porque es el garrote con el que van a estar golpeando o van a estar modulando al gobierno y con eso obtienen otros negocios. Entonces, esa sí es una perversión. Esa es una perversidad. A ver, nada más me llegó esta nota, la leo. Carlos, para que las autoridades hagan algo, carajo. Nos informan que están amenazando a locatarios del mercado sobre ruedas en Ixtapalapa, que tienen que votar por Morena. Es que ahí la delegada o la alcaldesa es la Juanita por excelencia, Clara Brugada, cuando Juanito. Ahí hay una frase que se creó hace muchos años en las campañas, toma lo que te dan y vota por el PAN. Exacto. Así, bueno, hoy digan que sí van a votar por Morena, díganle, sí, Clarita, ¿cómo no vamos a votar? Porque a la hora que está uno en la casilla solo, nadie lo ve a uno. Así es. Pero no pueden amenazar. Bueno, sí pueden. Ya hay mecanismos, más perversos, ¿no? Les piden, Ángel, una fotografía de la boleta. O sea, la verdad es que sí, ya el tema es bastante delicado. Bueno, yo quiero abundar también sobre lo que está diciendo Ricardo en relación con los medios de comunicación. Fíjense qué perverso, cuando inicia esta administración, ¿y a cuántos de ustedes no mancharon? Que desde Palacio Nacional, en una de las infames mañaneras, se ponen a revelar la relación de los medios con el presupuesto federal
¿Dónde iba el dinero? ¿A quién? Personajes con nombre y apellido y la chingada. Como si fuera un pecado. Como la lista de Schindler. Oye, cabrón, ¿qué es eso? No, ¿por qué? Entonces, automáticamente te estigmatizan como un chayotero. Y luego viene el presidente y dice, los medios de comunicación yo no les creo nada, pasquines inmundos, amarillistas, etcétera, etcétera. Pero antes, cuando era oposición, claro. nadie me puma en los medios, nadie Pero además, me recibe, ¿por qué nadie llegó a me ser quiere. presidente? Entre otras cosas, por la pluralidad de los medios de comunicación, por una autoridad como el INE y por la democracia. Y ahora, a esas tres cosas, a esos tres entes o agentes, hoy le estorban al partido en el poder. Entonces vamos derechito a un régimen no solo populista. De continuar así es una dictadura, en serio, y por eso lo hemos dicho tantas veces. ¿Es democracia o dictadura? Nada más abundar en esto de las listas de crucificados y demás. El tema es tan grave que incluso, por ejemplo, Luz Carlos Ugalde Sí, claro. y otra señora de Mexicanos contra la Corrupción hicieron exactamente lo mismo que López Obrador. Presentaron una lista de periodistas que tenían empresas, negocios, lo que sea, y que el gobierno pagaba publicidad, y la presentaron con el mismo estigma. Estos reciben dinero del gobierno. Mexicanos contra la Corrupción, Luis Carlos Ugalde y otros, haciendo exactamente lo mismo que hace López Obrador. O sea, ya esto es una deformación. Pero ¿qué repercusión ha tenido? No, sí. No, bueno, pues, En el tuvo- medio... ve nada más cualquier comentario de esto. Así es. Sí. Cuando hablamos de estos temas, inmediatamente todo el mundo dice, claro, aquí está la lista, y sacan ahí, la ponen la lista en redes y demás. ¿Por qué? Porque somos estigmatizados quienes hemos tenido un negocio que ha tenido alguna relación con el gobierno. Sea la relación que sea y sea la cantidad que sea. O sea, tener una relación de un medio de comunicación o de una pequeña empresa de otra actividad con el gobierno es sinónimo de corrupción. Te hace sujeto de eso. No, pero lo que sacó México contra la corrupción con esos periodistas tuvo repercusión. Sí, claro. Lo publicaron varios medios. Sí, lo publicó. Y López Obrador no dijo nada. No porque favorece su posición. Y entonces cada vez que uno de esos periodistas osa criticar al dictador, ¿no? Entonces, sí, pues cómo no, chayotero, porque ya no recibes lo que recibías, Así ¿verdad? es. Te estás enojado Añoras por tus eso. privilegios. Y aparece nuevamente la lista. ¿Ves? Entonces es una relación muy perversa. Están debilitando al empresariado, le están infundiendo miedo. Además, con la unidad de inteligencia financiera, que en ningún país del mundo tú ves que al titular de la unidad de inteligencia financiera esté tanto tiempo en los medios, más que de una entrevista. Es como si un juez está dando una entrevista, y aquí lo tienen todo el día anunciando y filtrando a los medios, y se está investigando a fulano, a perengano y todo, para que todo el mundo esté así. Y luego le dicen, cuidado, y le das una lana a la empresa de Ricardo Alemán, o cuidadito y te caes con tu cuerpo. Así Javier, están. aquí estuvo con nosotros en un desayuno el presidente Calderón. Y le preguntó, creo que Carlos, ¿y qué haces? No. Fue mucho antes. Dijo, es que ya no me contratan, ¿acuerdas? Sí, Que dijo, para dice, dar ya, conferencias. para conferencias, dice, ya me dijeron, no se puede. Eso le hacen al presidente Calderón. Pues qué puede, digo, pues Bueno, pedimos chamba tú y yo con él. ¿Sí saben? Aquí estamos para dar conferencias. Yo anuncié hace 3 semanas en mi canal que me quitaron al mayor anunciante que tenía. ¿Ah, sí? ¿Te lo quitaron? Le dijeron, hablaron con él y le dijeron, señor, no le pague ya más a Ricardo Alemán, no se anuncie más con Ricardo Alemán porque entonces lo vamos a perseguir. ¿Sí? Hablé con 4 directores de periódicos para buscar regresar a mi espacio, mi columna. Son amigos míos, no voy a dar sus nombres, todo el mundo dice el nombre, no señores, no, se trata de eso. Y los 4 me dijeron, no te contratamos porque la señal es clarísima, si contratas a Ricardo Alemán vas a tener problemas. ¿Qué tanto te tienen de odio? Es A el Pablo miedo, Iriart lo es el mandaron miedo, es a el Pablo miedo. Iriart lo Un año mandaron a Estados Unidos, Miami. así es, a Pablo, Sí. se tuvo que ir. Sí, algunos tuvo que ir. hemos tenido que hacer muchas otras No, cosas, pero no tiene problema- caso. El problema es no solamente el miedo que le tienen a la crítica,
El problema ya es un asunto personal, ¿sí? Yo conocí a López Obrador estando en la jornada, y López Obrador es compadre de la actual directora. Sí, de Carmen Lira. De Carmen, sí. Y bueno, pues muchos tuvimos que irnos cuando López Obrador se convirtió en prácticamente el dios de la jornada, ¿no? Entonces, hay un odio personal ya muy clavado. Es un hombre vengativo, lo conozco perfectamente, es un hombre vengativo, rencoroso, y lo que está haciendo con algunos es simplemente una venganza. No es un hombre de Estado. Oye, entonces aquello de que la venganza no es lo mío, ¿no le creemos? Pero mira, eso qué bueno que sacas el caso de la jornada, Ricardo. Pero que lo digan. ¿Por qué son más chingones los de la izquierda en protestar que nosotros? O sea, No ¿por es qué? que sean más No, chingones. espérame, sí son. Cuando eran oposición, Ángel Verdugo, cualquier detallito que hacía Calderón o Peña Nieto o Salían y Fox, criticaban. pero era 2 días de movilizaciones. De periódicos, acuerdo. movilización. Nosotros, a ver, acabamos de sacar con Mexicanos para la Corrupción, los periodistas que reciben lana de de López Obrador. No hay pedo. Claro. No pasa nada. Bien. O sea, ¿sí me explico? Sí. Tienes toda la razón. Nos ganan caminando. Han hecho mierda y media en este sexenio. López Obrador, si fuera oposición, yo hubiera bloqueado 36 Bueno, veces las calles, De todo el país. 20 reformas, y nosotros no hay pedo. La diferencia es que ellos están organizados, y ellos tienen una organización Pero lo para hacen muy protestar. bien, Ricardo. Es que es una organización, Carlos, es una organización perfectamente definida. Yo recuerdo que varias veces en el programa de Loret de Mola, en el gobierno de Peña Nieto, estuve y decía yo, se está construyendo una percepción de que el gobierno de Peña Nieto es el peor gobierno de la historia. Y a lo mejor tiene muchos defectos y a lo mejor hay muchas tonterías. Pero también es cierto que es un gobierno tal y tal y tal y tal, porque también tiene muchas cosas positivas. Y cuando yo decía que se estaba construyendo una percepción, se pitorreaban, ¿no? Y decían, ay, claro, vendido y la madre del muerto. Hoy, si te das cuenta, vimos cómo construyeron con el Goebbels mexicano, con el señor Epigmenio. Claro, él tiene una estrategia, el mini, no, pero bueno, el imitador o lo que sea, pero tienen una estrategia. Y por el otro lado, el resto de oposición no tenemos organización. Y luego, para peor la cosa, López Obrador habla todos los días. Bueno, y cuando estamos no, ocupados nosotros. claro, sí, y cuando no, bueno, estamos por supuesto haciendo cosas y creando empleos y demás, sí, es la verdad. Pero lo peor ahora, o para añadir a esta situación de que ellos están organizados, nosotros no, etcétera, López Obrador habla todos los días. Cuando todavía no empieza a desarrollarse un tema, ya hay otro encima. Sí. Y luego hay otro. Y entonces Sí, pero no hay capacidad. Ricardo Alemán, a ver, por favor. Ahí te va. Porque esto sí lo hablamos en la tragedia que estábamos, en la tragedia del metro, en el programa de la línea 12 del metro. Imagínate al presidente Peña Nieto de presidente en lugar de López Obrador. En el mismo escenario en Palacio Nacional. Imagínate a López Obrador de opositor. Ok. Imagínate a Eugenia León cantándole 5 días después de la tragedia más grande que ha habido en la historia a las mamás. ¿Ok? Imagínate a 50 o 70 mamás de hijos desaparecidos afuera llorando el Día de las Madres, viviendo los hijos desaparecidos. Imagínate el escenario. Bueno, con López Obrador en el poder no pasó nada. Nada. Yo creo que nosotros somos los que más desmadre hemos hecho y que qué poca madre y no sé qué. ¿Qué hubiera pasado López Obrador de oposición con el mismo escenario? Hubiese intentado Hace un escándalo. Pero hay una organización ahí atrás, Carlos. Hay una organización ¿Ese es que lo que hace ruido? es que es una organización que tiene
tentáculos periodistas y todo, en los todo. medios, tiene tentáculos intelectuales, en la estudiantes, exactamente académicos. en muchos sectores sociales que inmediatamente reaccionan. Es una organización bien planteada. Carlos, ¿Sí? ¿por qué hoy en la Ciudad de México, en este gobierno, no ves las manifestaciones de los darquetos, punquetos, etcétera, que veíamos a tiro por viaje en el gobierno anterior? Ahí, porque hay una organización que los movía, que los manipulaba, les pagaba. En cambio hoy, como está otro gobierno, el gobierno que los manipuló, que los trae incluso, y esto es el detalle que tú planteas, Carlos, como pregunta, es importante. Son grupos que vienen trabajando desde que los están en la preparatoria, en los SHs, y se van organizando en células, de tal manera que cuando va a haber un acontecimiento X, Y o Z, órale, vámonos. Y agarran el metro tranquilamente, acuérdate cómo se meten ahí los destrozos que hacen en el Metrobús, y ya no los hacen. ¿Por qué? Javier. Excepto las mujeres con el acto aquel alrededor del Ángel de la Independencia, pero es un adversario de cuidado para López por esa razón. Lo decía Macario Esquetino cuando lo invitamos, ¿te acuerdas? Dice, es que los de las movilizaciones son ellos. Así es. Eso, y lo que dice Ricardo tiene toda la razón. Morena no es un partido político. Morena es una secta, es un movimiento. No es un verdadero partido político. No es, todos lo sabemos. Esta nota eso lo que sabemos. salió el miércoles, entregan a la Secretaría de Marina la Marina Mercante. A ver, ya este fue el último clavo en el ataúd del tema de la militarización de nuestro país. Toda esa bola de personajes, hasta del cine nacional, actores, deportistas, obviamente los Bartlett, los maridos de Delgado. Cuando traíamos la ley de seguridad interior, recordarás, Ricardo, ¿cómo nos iba? Ese discurso A mí me decían de en la calle, Bartlett. golpista, que la chingada. Yo golpista, pues lo que queremos es acotar la labor de las Fuerzas Armadas. Bueno, desapareció la ley y ahora le entregaron todo. Obras, poder, dinero a las Fuerzas Armadas. ¿Quién ha dicho algo? De esos actores, obviamente en silencio, pero de este lado, Nada. no nos manifestamos, Nada. entre otras cosas, porque aquellos, por ejemplo, tú sigues viendo un movimiento frente a mi casa donde estaba la PGR, todos los lunes, todo el santo día, están con consignas, las fotos de los Las 43. fotos de los 43. Ya la PGR no está ahí desde el 2017, después del temblor, y ahí siguen instalados en un campamento. ¿Quién chingados los financia? Hay que Además pensar tienen un eso. tianguis, venden cosas Venden y todo. cosas Así es. y todos los días están dándole duro y dale. A los 43. ¿Quién está haciendo la cuenta de los 26 que murieron en la línea 2? Nadie. Y de los, el mes pasado. La Huelilpan, 137 personas. Y lo que pasó. ¿Y hubo un responsable? Ni uno. Ni uno. Ya están saliendo las verdaderas cifras de la pandemia. ¿Algún responsable de esa negligencia criminal? Absolutamente. No, pues Ni vamos, uno. poca madre. Mayo fue el peor mes en criminalidad Así desde es. agosto pasado. Sí. ¿Algún responsable? Nadie. ¿Y qué dice el país? Digo, ¿qué dice el presidente antier? Estamos en un país en paz y tranquilidad. No tiene más. No, a ver, cabrón, que se lo digan los familiares de todas estas víctimas. Pero dice, exageran, dice, Sí. estas elecciones van a transcurrir en paz y todo. ¿Cómo? No, pues ya para qué hablo, ya creo que muchos no llegaron hasta acá. No, ahora sí que me la prolongué. Pero estos se la prolongaron más. Ya ven qué estupideces dicen, qué ridículos se escuchan. No, pero le dan así, con sus palabras, ahí hay juego de palabras. Claro, muchos caen con estos señores, cómo hablan, muy propio este Ricardo Alemán. No, o sea, es impresionante la sarta de mentiras que dicen, que la secta, que ellos están muy organizados, obviamente ellos tienen el movimiento, que qué harían, ponen los ejemplos, ahí estuvieran ahí 36 días de manifestación. No, perdón, todos o la mayoría sabemos que cuando ellos estaban en el gobierno habían muchas injusticias y obviamente el pueblo tenía que salir a protestar, ¿verdad? Y había represión, ¿sí? Calladitos, a golpes, ahí los antimotines, en fin, todos lo sabemos, ya no somos tontos.
tontos los que piensan que el pueblo es tonto. Así te engañan. Por favor, no crean todas estas barbaridades. Estos que nada más pierden sus privilegios, su poder. Obviamente, la gallina de los huevos de oro, todo han perdido. Y como obviamente no hay de dónde, ya los ahorros se le van bajando, pues obviamente tienen que inventar semejantes barbaridades, fake news, mentiras a discreción, en fin, no caigan de nuevo. Vienen elecciones en 2023, 2024, pero ya están totalmente derrotados, moralmente, económicamente derrotados. Bueno, económicamente ya se les va gastando, ¿verdad? Porque sí que robaron. Imagínense cuántos años. Pues sí, amigas, amigos, pues así llegamos al final del programa del día de hoy. Si te gustó el tema, pues dale like, comparte, amigos y familiares, dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Y si no te gustó el tema el día de hoy, pues te hago la manita de puerco para que te pongas la pila y apoyes al pueblo de México, a este movimiento de la Cuarta Transformación. Yo me despido enviándote un cordial saludo a ti y tu familia. Dios me los bendiga.